¿Qué tal? Sean bienvenidos a su canal Navegadores de la Noche. El día de hoy estoy presente una vez más para narrarles más historias con encuentros con lo paranormal. Esta vez le tocó a los hospitales, así que espero las historias sean de su agrado. Pero antes de comenzar, recuerda que si te gusta este contenido, puedes darle al botón de suscribirte para no perderte ningún episodio nuevo. De esa misma manera, también harás de esta una comunidad más grande. Por eso, sin más demora, comenzamos. Esta historia me sucedió cuando era pequeño. En aquel entonces, mi condición era muy peligrosa, pues pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital debido a las crisis asmáticas que tuve desde que nací. Incluso algo tan simple como comer un poco de chocolate podía desencadenar en una crisis que me llevaba al hospital. En la última ocasión que estuve allí, mi situación era tan grave que me conectaron a un respirador, ya que tenía dificultades para respirar por mí mismo, pues pasaba que mis pulmones estaban llenos de mucosidad. Eso ocasionó que me internaran en el hospital por casi 5 meses. Los últimos resultados de la última semana de cuando estuve en el hospital no eran tan alentadores, pues indicaban que estaba dejando de respirar por mis propios medios y que muy pronto la forma de respirar solo sería en ayuda de un respirador artificial. Recuerdo que mi mamá llegaba a visitarme todas las noches para ver si empeoraba, para que en ese caso ella llamara a un médico para atenderme. Resulta que en una de esas noches, cuando mi mamá me cuidaba, durante la madrugada, un enfermero entró a la habitación como si de una rutina habitual fuera, para pasar a revisar a cada uno de los pacientes, de una manera tan tranquila, hasta que finalmente llegó a mi lado. Lo primero que hizo fue hablar con mi mamá y decirle: "No se preocupe, su hijo estará bien, mañana se irá a casa". Mi mamá se sorprendió y no sabía qué pensar, pues sabía que yo estaba demasiado grave, que incluso a ella ya le habían dicho con otros doctores que era casi imposible que me recuperaría. El enfermero, en cuanto dijo eso, se acercó a mí, apagó el oxígeno, me quitó la mascarilla y acomodó mi almohada. Cabe aclarar que estaba prohibido por todo el personal hacer eso, pues podría ocasionar hasta mi muerte, para que luego él me tocara la frente y me dijera: "Tranquilo, no tengas miedo, estarás bien, pronto te irás a casa". En ese momento sentí mucha paz, tranquilidad y también mucho sueño. Recuerdo que tras eso se despidió de nosotros, pero antes de que se fuera, le dijo a mi mamá: "No se preocupe, usted descanse, en un momento le traigo una almohada, él ya está bien". Mi madre le negó la almohada, pues dijo que ella ya estaba cómoda ahí. Tras escuchar eso, el doctor, sin decir nada, se retiró. Pero por alguna razón, tan rápido como se fue, nos quedamos profundamente dormidos. No fue hasta que a las 2 horas llegó el personal de guardia de la madrugada y entraron al cuarto donde estaba. Pero al verme sin mi respirador, ellos se espantaron, gritándole a mi mamá, preguntándole por qué había apagado el respirador y el oxígeno, diciéndole que estaba loca, que podía morir por eso. Mi mamá, algo espantada pero de igual forma tranquila, les dijo: "Yo no lo quité, fue el doctor que estuvo ahí. Hace rato le dijo que mi hijo ya estaba mejor". Obviamente, las enfermeras, espantadas, le preguntaron que describiera cómo era ese doctor, a lo que mi mamá les empezó a describir que era alguien con un uniforme blanco, con chaleco azul marino. Al escuchar eso, las enfermeras, con una cara pálida, le explicaron a mi mamá que el uniforme en ese hospital era blanco, con chalecos de color durazno, además de que en ese momento no había ningún doctor de guardia, solo habían enfermeras. Tras platicarle eso, no le dijeron nada más a mi mamá y simplemente se marcharon. Yo, tras escuchar eso, le dije a mi mamá: "Mamá, ¿por qué les mentiste? Él no era un doctor, era un enfermero. Yo vi que venía con una vestimenta como si saliera del quirófano, con una bata azul, gorro azul y también pantalón del mismo color. No digas que entonces lo vimos de manera diferente estando los dos en el mismo lugar". Tras decirle eso,
Los dos quedamos sorprendidos, pero dejando pasar eso, pues estábamos alegres de que ya había mejorías en mí. Pero como aún teníamos algo de sueño, decidimos dormir. Ya al despertarme a la mañana siguiente, me mejoré a tal punto que parecía como si nunca hubiera tenido asma, por lo que tras ver mi condición, decidieron darme el alta en el hospital. Eso fue una gran noticia para mi mamá, que solo había escuchado malas noticias sobre mi salud. Así que ella quería agradecer al doctor que me ayudó, preguntando a la recepcionista de ese hospital cuándo era que se encontraba ese doctor para agradecerle por ayudarme en mi mejoría. Pero obtuvo la misma respuesta y reacción que le dieron las enfermeras en la madrugada. Ella, tras escuchar eso, solo agradeció a la recepcionista y nos retiramos. La verdad, no sé quién pudo haber sido ese doctor. Tal vez fue Dios, no sé, la vida o la misma muerte que me dio otra oportunidad, porque desde esa ocasión no he vuelto a pisar un hospital por problemas de asma. La historia que les contaré me sucedió cuando fui operado por una fractura en el brazo. Resulta que, debido a la falta de quirófanos, estuve una semana internado antes de la operación. Todo ese tiempo estuve bien, pero un día antes de la cirugía me pasó algo raro. Empecé a tener una fiebre que me cansó al punto de quedarme dormido por varias horas ese día. No fue hasta allá en la madrugada, calculo las 2 de la mañana, que me levanté y ya no sentía fiebre. Me sentí un poco mejor, por lo que decidí volver a dormirme, pues necesitaba estar descansado para la cirugía al día siguiente. Pero en ese instante abrieron la puerta del cuarto en donde estaba, para que en ese momento entraran 7 hombres que estaban vestidos con un conjunto de color completamente negro junto a una enfermera. Como en la habitación había 5 camas, cada uno de ellos se acercó a una cama y se posicionaron al lado izquierdo de la persona que estaba allí. El sujeto, que parecía ser el líder, se quedó con la enfermera en la entrada de la habitación. Ese momento lo sentí muy lento. Empecé a temblar y sentir muchos escalofríos, esperando a que no se acercara uno de estos hombres a mi lado. Pero, para mi desgracia, uno de ellos se acercó a mi cama, para que tan pronto como llegó, me dijo: ¿Quieres irte? Con miedo, yo le respondí que no, que me iban a operar el día siguiente. Sin embargo, él siguió insistiendo en que me sacaría de allí y que estaría bien tanto como con mi fractura como con mis problemas personales. Pero esto me resultaba raro, así que seguí diciéndole que no a su propuesta. No fue hasta que, después de llevar ya más de 10 minutos de que este hombre me insistiera, me dijo: Bueno, no te lo volveré a preguntar. Tan rápido como lo dijo, se fue hacia la entrada de la habitación sin decir nada más que eso. Sin darme cuenta, vi que de un momento a otro, sin hacer ningún ruido, todos los hombres vestidos de negro estaban reunidos junto a la enfermera y el tipo parado en la entrada, para que acto seguido se marcharan juntos sin hacer ningún ruido. Tras ver eso, se me quitó el poco sueño que tenía, pues estaba con la duda de quiénes eran ellos, del por qué estaban ahí. Esto me dejó lo que restaba de la noche sin dormir, quedando expuesto a salir mal a la cirugía, pues me quedaría agotado al no descansar bien, ya que la recomendación que me dieron fue que reposara, pues la cirugía demandaría mucha energía. Pero gracias a Dios, al día siguiente por la tarde, me operaron y todo salió bien, aunque aún queda en mí la duda de ¿quiénes eran ellos? No sé, tal vez era la muerte que venía por mí, que si hubiera aceptado esa oferta, tal vez no les estuviera contando esta historia. Esta historia la cuenta mi tío, pero cada vez que la cuenta le invade una tristeza. Él cuenta que esto sucedió cuando él tenía 20 años, en la noche del 1 de febrero de 1987. Esa noche, varios familiares que vivían cerca se reunieron para tener una cena familiar en su casa, pero mi tío dice que esa noche, desgraciadamente, ocurrió un accidente, en donde el tanque de gas de su casa explotó, dejando a todos los familiares, incluso a él, con quemaduras de 3er grado. Esa explosión también ocasionó un ruido tan fuerte que levantó a los vecinos, quienes se acercaron
y llamaron a una ambulancia. Pero gracias a Dios, mi tío menciona que a las 2 horas de ser llevados por la ambulancia al hospital, la mayoría de la familia que estuvo presente ese día se encontraba estable, aunque les dijeron que aún debían estar en el hospital, pues necesitaban ser atendidos en un área estéril, mientras que cada hora pasarían a cambiarles el vendaje, además de darle medicamentos para no sentir mucho dolor. Esto al menos por las siguientes semanas. También cabe aclarar que para ese momento él ya había recobrado la conciencia. Mi tío dice que esa noche estaba preocupado, pues no le habían dicho nada acerca de su mamá. Divagando en sus pensamientos de cómo podría estar, así permaneció por al menos las siguientes 2 horas sin sentir el paso del tiempo. Pero dice que de un momento a otro él empezó a sentir mucho dolor, además de una comezón indescriptible, y empezó a gritar en busca de ayuda, pues a él nunca lo pasaron a checar para cambiar su vendaje en todo ese tiempo. Pero dice que en ese momento, sin escuchar ningún ruido de abrir alguna puerta o pasos, enfrente de él se apareció una joven enfermera, con un uniforme con un color muy blanco, bien planchado, que con buena actitud se acercó a él para decirle que se calmara, que ya estaba ahí, mientras que empezaba a realizarle las respectivas curaciones, además de darle el medicamento para que se calmara. Dice que esta joven enfermera era muy paciente, pues mientras le cambiaba vendajes, él por momentos gritaba de dolor y ella seguía sin exaltarse. Dice que tras llevar 40 minutos de terminar de cambiar sus vendajes, la enfermera se retiró de la misma manera en como había llegado, pero no antes sin decirle que descansara, ya que pronto se recuperaría. Él, en agradecimiento, solo respondió con una sonrisa. Fue entonces que al irse la enfermera, por alguna razón, comenzó a sentir mucho sueño, también que milagrosamente su dolor se alivió. Él dice que no sintió nada hasta que 3 horas después de ver esa enfermera, escuchó cómo venían corriendo y abrían con rapidez la puerta de donde él se encontraba, para que acto seguido se acercaran a él los médicos a cargo muy preocupados, pues según se les había olvidado pasar a cambiar su vendaje, pero para sorpresa de ellos, él se encontraba mucho mejor con el vendaje cambiado. Esto los dejó con una gran duda, pues eran los únicos que estaban en el hospital esa noche, por lo que le preguntaron a mi tío que quién le había hecho el cambio de vendaje, a lo que él muy tranquilo les comentó que hace unas horas una enfermera se había acercado a realizarle todas las curaciones necesarias. Dice que en cuanto los médicos escucharon eso se asustaron, pues comentaron que en ese turno ya no quedaba ninguna enfermera, que todas se habían ido antes de que incluso ellos llegaran al hospital, por lo que pensaron que tal vez les estaba jugando una broma, a lo que él, algo sorprendido, solo les respondió: ¿entonces quién me curó? Tras decir eso, los médicos se fueron con una cara pálida, sin decir nada, dejando descansar a mi tío. Al menos eso hasta la mañana siguiente, cuando de visita, uno de sus familiares le informó que su mamá no pudo quedar estable aquella noche y había fallecido. Tras escuchar eso, mi tío entró en una depresión durante las siguientes 2 semanas que estuvo en el hospital, donde no sintió pasar el tiempo hasta que le llegó su alta del hospital. Él, cansado, decidió irse junto a otro familiar cercano a ellos que llegó a recogerlo, pero antes de irse, él estaba seguro de querer agradecer a esa enfermera que lo ayudó esa noche. Al acercarse a la recepción, preguntó por esta enfermera, pero la respuesta que le dieron lo dejó sorprendido, pues le dijeron que en ese turno nunca habían enfermeras, pero que no se preocupara, pues era común que le reportaran de una enfermera así. Él, tras escuchar eso, solo agradeció a la recepcionista, retirándose. Dice que él agradece que esa enfermera lo ayudó, ya que de no haber sido por ella, tal vez, solo tal vez, no siguiera con vida. Si llegaste a este punto del video, quiere decir que las historias que escuchaste te agradaron. Por eso, si no quieres perderte ningún episodio nuevo, recuerda suscribirte. Por eso, sin más demora, duerme bien y buenas noches.